Hola, buenos días. Hoy es viernes 18 de diciembre del año 2020. Reflexión: la fe verdadera, basada en Hebreos capítulo 11, en varios versículos. Bueno, podemos empezar. ¿Qué es la fe? La fe es un don, un atributo del Eterno que da a nuestras vidas para estar en relación y en comunión y en la presencia de Él. Ya todo lo demás, decíamos alguna ocasión, compartíamos, es añadidura. Pero básicamente la prioridad en nuestras vidas, en la fe, es para estar en esa intimidad, cercanía y presencia de Él. Ya después el pedir, todo lo que se da por medio de la misma, milagros y X, es la añadidura. La palabra dice: fija tus ojos en Yahshua, autor y consumador de la fe. De ahí que debemos centrarnos en este aspecto, en este sentido. Vamos a entender que la fe es un don, como un don de personas que nacen con este don. El Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, les da este don, o en un momento dado la habilidad ejercitada que se va adquiriendo hasta convertirse en un don. También la fe humana logra estudios, profesiones, cosas que se pueden alcanzar en el esfuerzo y capacidad humana, pero la fe como atributo del Eterno va allá a lo espiritual y a mover lo increíble, los imposibles de lo natural. La fe entonces es un don, la fe es la habilidad que se practica, la fe es el atributo del Eterno que mueve las cosas increíbles. La fe es para estar ahí en la presencia del Eterno. Y la fe es un regalo, una gracia. La gracia significa regalo inmerecido. Y las personas no pueden creer todavía o aceptar a Yahshua en su corazón, pero en una frase que sueltan de corazón y con todo su amor, en ocasiones el Eterno les concede la bendición. De ahí que es una fe espontánea en ocasiones, es una fe de corazón también. Y ahí podríamos nosotros ir viendo acerca de lo que es la fe, para qué es la fe. Bueno, empezamos con 3 puntos. 1, la fe creadora. Dice el versículo 3, por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios. Esta es la fe creadora. El universo fue instituido, establecido, formado, creado. La palabra Boroleam significa creador del universo. Palabra hebrea, Boroleam, creador del universo. El universo es tan perfecto que no se mueve nada si no es por la voluntad del Eterno. La luna no se cae, el sol tampoco, y la tierra gira alrededor de ambos en su propio eje. De ahí que de alguna manera o forma hay una creación perfecta en todo el universo. Hay galaxias, hay millones de galaxias. La galaxia es un espacio en el universo en donde hay estrellas, planetas y muchas otras cosas. De ahí que la Tierra, la galaxia que pertenece, todavía no alcanzamos nosotros a conocerla total, completamente. Imaginémonos que hay millones de galaxias. La Tierra cabe, se dice, hasta 100,000 veces en el Sol. Imaginémonos el tamaño del Sol. Y hay un Sol 50 veces más grande, o 500, no recuerdo bien, que la Tierra. Vamos a dejarlo 50 veces, ¿no? Perdón. Hay un Sol
50 veces más grande que el Sol, y hay otros 500 más grandes que el de 50 y que el de nuestro Sol normal. O sea que la Tierra en el universo es un puntito, y en ese puntito estamos nosotros. No hay duda que la perfección del Eterno es única e imposible de tal vez luego entender o comprender. Ahora la misma ciencia ya no habla de un universo, habla de universos. Menos vamos a entenderlo cuando se habla de universos. Bueno, esta es una fe creadora en este sentido. Bueno, en el verso 11 y 12 dice así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, salieron con las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y ahí en Génesis dice que como el polvo de la tierra, hablando de cantidad. Esta es la fe creadora, que crea, porque Sara era estéril y de edad que ya no podía concebir de acuerdo a su naturaleza. Sin embargo, dice de acuerdo al tiempo de su edad, pero creyó en este sentido quien lo había prometido. Bueno, hay muchas promesas para que nosotros seamos creadores por medio de la fe de un Dios que hace todas las cosas. De ahí que cuando digo seamos creadores, es porque Él delega en nosotros el atributo precioso de la fe para que crear de acuerdo a las promesas que Él nos da, para que se hagan realidad las promesas que Él proporciona a nuestras vidas. Se habla más de 5,000 promesas en la Escritura y creo que estamos desaprovechando la fe para ser creadores. Entonces, luego estéril, o sea, edad avanzada, por Él crea la vida en Sara por medio de un creador también llamado Abraham, que es el que engendra, la mujer concibe, y dice que él ya casi muerto, hablando también de la edad, pero crea en ellos otra vez la función del aparato reproductor, tanto en Abraham como en Sara. Crea la vida en la matriz de Sara, en el vientre de Sara, y ahí vemos no solamente el milagro precioso de uno de los grandes patriarcas, Isaac, y luego Jacob, de donde viene el pueblo de Israel, de Jacob. Por eso lo fue cambiado a Israel, que significa el que lucha, el pueblo de Dios, el que está con el Eterno. Entonces es creador de su pueblo por medio de la vida que engendra en Sara por medio de Abraham. Debemos creer nosotros que Él crea todo en medio de una vida de esterilidad, en medio de una vida de desierto, en medio de una vida que tal vez usted sienta que no puede, o que por la edad o por ciertas circunstancias. Todo, claro, está en la voluntad del Eterno. Pero aquí dice que Sara fue fiel y que Abraham creyó. Entonces hay que creer en las promesas del Eterno, hay que ser fiel y hay que generar una fe que para el Eterno nada es imposible, nada es increíble. Habrá cosas que tal vez no se realicen porque no sabemos crearlo, pero también porque por algo Él no lo permite, y ese algo no es que sea un pecado o que sean muchas circunstancias X. Cuando es la voluntad del Eterno, Él actúa con todo y sobre todo por medio de la fe. Pero hay que entender algo, que la fe es un principio básico en el hombre, para el hombre, por Dios
y para Dios. De ahí que cuando el Señor Yahshua habla de milagros, dice, nunca he visto una fe como esta. Pero también dice hombres de poca fe. Y también dice, no hay fe en este lugar. Y hay un varón que le dice, auméntame la fe. Este es el punto. Aumentanos la fe para ser creadores. Pero ¿cómo se aumenta la fe? Bueno, del griego es creer y del hebreo es sentir. Sentir para creer o creer para tener fe. Vamos a unir las dos, sentir para creer y creer para sentir, y nuestra fe tiene que ir en aumento, independientemente de que el Eterno manda más veracidad en nuestras vidas para ser verdaderos creyentes. Ahora, el segundo punto habla de una fe invisible. Dicen en el verso 3 de última parte, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el mundo espiritual hay una dimensión invisible, donde hay muchos regalos, muchas promesas, muchas realidades, pero nosotros no las vemos. Es tal vez solo levantar la mano y bajar de esta dimensión de fe todo lo que podemos necesitar, obvio, otra vez, en la voluntad del Eterno. Por eso es que hemos de hacer la voluntad del Eterno en todo, y los mandatos, en lo que Él demanda, para que en esa voluntad se convierta en una voluntad de fe también. Él ha tenido fe en nosotros, por eso nos llevó al conocimiento del Señor Yahshua. Entonces, en la voluntad de Él encontramos, ¿verdad?, esa dimensión invisible que nos ayuda a que lo que no vemos se materialice, se establezca, se crea como algo físico, y dependiendo de lo que se pida, de lo que se espere. Bueno, es lo que dice el versículo 1 acerca de la fe invisible. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera. La palabra certeza significa certero, el que da en el blanco. No es el que le atina, no, es el que lanza la flecha, lanza el dardo y da en el centro del blanco. El que da en el blanco porque es certero. Certero es que tiene verdad. Certero es que tiene madurez. Así es la certeza. Es esta confianza de lo que espero, de que sé que se está realizando. El pastor Cho, muy conocido a nivel mundial, él le pidió al Eterno y llamó que él logró llegar a la cuarta dimensión de la fe, de tal manera que comentaba este pastor Cho cuando era misionero allá en Corea, que estaba embarazado de un escritorio de madera de caoba, de una bicicleta color azul inglesa, y que el escritorio tenía una silla de ruedas giratoria. Y él decía, entré a la cuarta dimensión de la fe y estoy embarazado de esto, y se burlaban de él. Y una asociación en Estados Unidos, en Inglaterra, de ayuda a misioneros, tenía un escritorio de caoba, bicicleta azul inglesa, y dijeron, vamos a enviarle a algún misionero que necesite. Se le enviaron a él sin saber qué era su petición, y cuando llega toda esta bendición, allí en su pueblo en Corea, todos se admiraban. Es lo que comentábamos, que tener la certeza de dar en el blanco. A esto se refiere a tirar, la expresión, el sentir, la palabra de fe, pero sin dudas, para dar en el blanco, ser certero, en la certeza, la veracidad, caminar en la verdad, para no estar con mentiras, dudas, mentiras, certezas de verdadero. Entonces, entre más caminemos en la verdad, más
certeros vamos a ser. Entre menos dudas, complejos de inferioridad, entre menos miedos, temores, que son enemigos de la fe. El ser voluble, como la ola o la onda del mar que va y que viene, también es una bipolaridad espiritual. Eso no funciona y no sirve. Hay que derrotar a los enemigos de la fe. La depresión es un enemigo temible de la fe, y no se diga el miedo. De ahí que entonces la fe es de los que dan en el blanco, como hemos estado comentando. Y dice la Escritura de lo que se espera, por eso es una fe invisible. Se espera, pues lo estoy dando por realidad. Solamente estoy esperando que se haga realidad mientras sigo haciendo mi trabajo espiritual. Y dice que es la convicción de lo que no se ve. Esta es la fe invisible. Convicción significa seguridad, confianza de lo que no veo, lo voy a lograr. Recuerdo que estando en Ciudad Juárez predicando, yo daba un testimonio de que había tenido yo algunos carros 3, 4 Volkswagen, y que los vendía para viajar a la obra misionera, compraba otro y así, y que ahora no tenía, pero que en ese momento predicando el Espíritu Santo me hizo decir una palabra de profecía inmediata, y dije: el Señor tiene un Volkswagen blanco para mí, pero no tengo el dinero, pero Él me va a dar la facilidad. Inclusive ya tengo el aire de las llantas, medio bromeando, y el gato, que es el utensilio para levantar el carro cuando se ponche una llanta. Y al terminar el mensaje, la secretaria, casi al terminar, la secretaria me llevó un papel donde decía: urge se comunique a México, de parte de su secretaria. Entonces, cuando termina el culto, yo me comunico y era, en el mensaje decía que había hablado la secretaria y que había puesto que habían hablado de la Volkswagen, en donde, como había comprado 3 autos antes ahí, había yo salido premiado con un Volkswagen blanco sin enganche, el primer pago a 3 meses y a un precio rebajado. Bueno, no hay coincidencias. Esta es la fe de la convicción, seguridad, confianza. Se cree con el corazón y se declara y se confiesa con la boca. Se escucha, dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. De los oídos baja el corazón, se cree, se siente con el corazón y se confiesa, se declara con la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, es la fe invisible, como dice el verso número 27, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Esto se refiere a cuando tenía que soportar toda la vida en Egipto, cuando su corazón obvio estaba con el Eterno y en esperanza de salir, de sacar al pueblo y estar viviendo ahí. Él no sabía cómo iba a sacar al pueblo. Él quería ser líder y quería ayudar a la libertad. Ya después, cuando huye de Egipto, es cuando el Señor le da toda la armadura para sacar al pueblo y cruzar el mar. El hecho es que se sostuvo como viendo al invisible. Bueno, choca ahí porque ver al invisible o ver lo invisible pues no se puede, porque es invisible. Entonces, una manera de ver al invisible, una manera, como dicen muchos salmos: buscaré tu rostro veré, es el sentir espiritualmente. ¿Por qué? Porque el eterno Elohim es espíritu. Entonces, una manera de verlo en espíritu es sentirlo en espíritu. Eso equivale a verlo. No podemos verlo físicamente, nadie, porque moriría. Pero en expresión verlo, cuanto, repito, Él es espíritu,
es en una vida espiritual, en una vida no material, no carnal, no mundana, no con toda la moralidad negativa del odio, rencor, chismes, envidias y ya lo que sabemos para poder ver con nuestra vista. El Señor dice en Apocalipsis: ponte colín en los ojos para que se limpie la vista de lo que se ha visto que no debería de ser. Eso que provoca lujuria, eso que provoca obsesión, ambiciones desmedidas fuera de la voluntad del Eterno. Eso que provoca lo que el Señor no quiere que veamos, que se puede llamar adicciones y muchas otras cosas. Entonces es la fe invisible que no se ve pero se siente, como el viento que no lo podemos agarrar. No podemos tomar un puño del viento y meterlo en nuestra bolsa, pero sí podemos sentirlo. Y finalmente, en un tercer ejemplo, en la expresión de la fe que agrada al Eterno. En este aspecto no podemos vivir sin fe. La palabra dice que el que no hace las cosas con fe le es pecado. En este verso 6 lo dice: pero sin fe es imposible agradar al Eterno. Hay que agradarlo por medio de la oración, leer la palabra, alabanza, adoración, hacer las obras buenas, serle fiel, estar consagrados a Él, servirle en lo que podamos, ser fiel en los diezmos, ofrendas, en las reuniones de los cultos, en la puntualidad, serle fiel en tantas cosas, y todo eso le va a agradar. Pero aquí es que si oramos sin fe, cantamos sin fe, vamos a la congregación sin fe, amamos sin fe, hacemos las obras buenas sin fe, y la Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos con fe. He ahí la gran diferencia. Entonces el Eterno se va a agradar de que todo lo hagamos con fe, aún lo que se pueda llamar chico o menor. ¿Por qué? Porque es una dependencia para con Él. Agradecerle y orar, decía yo siempre, así sea que un niño nos dé un dulce, orar por el dulce que recibimos y orarle al niño. Esto es agradarle al Eterno, en escasez, en abundancia, en lo poco, en lo mucho, en salud, en enfermedad, en pruebas, en bendiciones, en gozo, en alegría, en tristeza, en todo, siempre con la fe. Ahora, de la fe que agrada al Eterno, dice el verso número 6, seguimos. Esto es imposible. Sin fe es imposible agradar al Eterno. Por eso es que la fe es necesaria en todo. Y lo dice ahí, porque es necesario que el que se acerca al Eterno, crea que le hay. Quiere decir que si nos vamos a acercar a Él, es porque vamos a creer que vamos a encontrar algo, que vamos a encontrar lo que estamos pidiendo, o que vamos a encontrar, eso es recibir revelación y se haga realidad y verdad en nuestras vidas, lo que Él quiere darnos. Podemos estar pidiendo algo que no está en su voluntad, que no lo vamos a cuidar, que no vamos a respetarlo, administrarlo, X, y no es provisto para nuestras vidas, no nos lo da. Y podemos pensar que ¿por qué? Pero dentro de su amor, Él siempre nos va a dar, 1, lo que está en su voluntad, 2, lo que merecemos, 3, lo que nos es necesario, y 4, de acuerdo a cómo hemos de vivir, ¿no? Entonces, si no tengo esto, es porque tal vez Él me quiere ocupar en algo. Si no tengo lo otro, es porque ese tiempo lo quiere para Él, y de alguna forma o manera es el servirle, el agradarle, en medio de que tal vez no nos da o no nos dé lo que queremos, lo que sentimos, lo que necesitamos. Solo en su presencia podemos entender por qué no. Ahora, pero dice la Escritura que es necesario que si nos acercamos, creamos que vamos a encontrar. Esta es la fe perseverante. Mi madre oró por mí 18 años diario,
y yo le dije, con razón, hasta el seminario me mandaste, ¿verdad? En este sentido de broma y agradecimiento. El hecho es que es una realidad. De ahí aprendí yo a orar diario, fe perseverante. Es necesario creer que vamos a encontrar. Para ir a Brasil oré 8 años diario, para ir a Israel 5 años diario, y para ir a África es increíble, 2 semanas y ya tenía la invitación. Entonces es necesario creer que vamos a ser bendecidos, sentir y aplicar todos los aspectos de la fe que hemos estado comentando, obvio, y todos los demás que están en la Escritura, los que vayan entendiendo, comprendiendo y ponerlo por obra. No solo oidor, sino hacedor. Cuando dice desde el primer punto de la fe creadora, dice que el universo fue creado, constituido por la palabra de Dios. Bueno, vamos a ser creadores, vamos a ejercer esta fe de que vamos a encontrar bendición por la palabra de Dios. Vamos a leer lo más que podamos la palabra de Dios. Si puede, consígala en hebreo o salmos, en español, en hebreo y escaneando, para entrar, como decíamos, a la dimensión de la fe del Eterno. Vamos a llamarle también nivel, porque la palabra dimensión a muchos asusta, pero bueno, el significado es más allá. Es un lugar, las dimensiones, lugares paralelos a la dimensión, o sea, el lugar donde estamos, espacio, tiempo que estamos viviendo. Yo sé que he dicho cosas un poco profundas, creo que sí se van a entender volviendo a escuchar esta reflexión de lo que no pueda comprender, pero es por la fe. Entonces, en este sentido, en el verso 6, la fe que agrada al Eterno, dice que va a encontrar y que es galardonador de los que le buscan. Al inicio dice en este verso, el que se acerca a Dios, crea que le hay, se acerca, y aquí dice el que le busca. Galardonador dice que vamos a ser premiados, vamos a recibir un premio, es galardonador de los que le buscan. O Él es el que nos premia, claro, Él es el que nos da. Pero somos galardonados, reconocidos, aceptados, bendecidos, premiados por su gracia. Y todos vamos a recibir esta corona de bendiciones por buscarle. Dice la Escritura, lo vuelvo a repetir aquí en este verso 6, ¿cómo lo vamos a buscar? El que se acerca, acercándonos a Él. ¿Cómo lo vamos a buscar y encontrar en la fe y recibir la bendición? Acercándonos a Él. El que se acerca, el que le busca. Porque no es suficiente el te pido esto, te pido lo otro, y no hacemos un trabajo espiritual de fe. Entonces vamos a acercarnos más cada día a su presencia, a palparlo en todas las áreas que Él demanda, en todo lo que nunca hemos realizado y en todo lo que nos pueda faltar por hacer por medio de la fe. Los que le buscan con amor, con fidelidad, con humildad, con esperanza, creyendo que vamos a recibir. Pero vamos a buscarlo verdaderamente y vamos a encontrarlo. El que toca se le abre, el que busca halla, el que habla se le escucha. Y el que camina en esas veredas está en el camino del Eterno. Y por ahí podríamos decir muchas frases de la Escritura y que vamos a ser, obvio, premiados, galardonados, y vamos a encontrar la bendición por medio de esta fe verdadera. Bueno, son algunos versículos que nos han de ayudar para lo que usted está viviendo, lo que necesita, aún fe para la revelación, y deseamos en la voluntad, en la presencia del Todopoderoso. Les amamos con fe. Esperamos algún día a alguien de los que no conocemos darles un abrazo en el amor del Eterno
en la fe del Todopoderoso. Bendiciones, Shalom.